Bueno, buenas tardes. Continuamos con el ciclo de charlas en homenaje al centenario del nacimiento del profesor Jorge Millas. Y en esta oportunidad la charla le corresponde hacerla al profesor Miguel Orellana Venado. El profesor Orellana es doctor por la Universidad de Oxford y ha sido profesor de filosofía de la moral en esta facultad en los últimos 20 años, desde el año 98. Así que con ustedes, el profesor Miguel Orellana Venado. Muchas gracias, Francisco. Es muy emotivo estar aquí por varias razones. La más significativa de las cuales es que yo di mi primera clase en esta escuela, en esta sala, antes de que fuera remodelada. Entonces teníamos una mesa de reuniones grande y unos sillones horrorosos, eso que le gustaban a los militares. Y los alumnos del curso, que eran muy pocos, estaban muy contentos de sentarse en estos enormes sillones, y aquí empezamos. Y entonces el concurso era para el profesor de filosofía del derecho, y en el programa que le entregué hace como 20 años aquí a esas primeras víctimas, decía algo así como introducción filosófica, introducción a la filosofía con orientación jurídica. Porque claro, ¿cómo podía uno hacer filosofía del derecho? Pensé yo, a gente que no tenía elementos de filosofía, no tenían vocabulario, no tenían lecturas, ¿cómo se podía hacer esto? Y entonces, aunque a las primeras víctimas no les gustó esto de introducción a la filosofía con orientación jurídica, yo expliqué que lo que no quería, lo que más me asustaba, era encontrarme con alguien que hubiera estudiado conmigo y 20 años después me dijera: usted nos tomó el pelo. Si no estábamos haciendo filosofía del derecho, estábamos haciendo una introducción a la filosofía. Bueno, así que estoy muy contento de estar aquí en homenaje a don Jorge Millas. Yo cuando dejé Chile, a raíz del golpe de Estado, unos pocos meses después de cumplir los 18, mi ignorancia acerca de Jorge Millas era completa. No podía distinguir a Jorge Millas de Orlando Millas, otro abogado, que su centenario también se cumple este año, que era un diputado comunista que en esa época tenía mucha más figuración que Jorge Millas. Así que no conocía a Jorge Millas, nunca vi a Jorge Millas, y cuando volví a Chile ya había muerto Jorge Millas, y ya tenía una cierta noción de quién era Jorge Millas, pero fue de las personas que ya no pude conocer. Así que me alegro mucho que estemos haciendo esto. Yo creo que es extremadamente importante en la institución universitaria guardar la memoria de las grandes figuras que pasaron por las instituciones antes que uno. Creo que eso es extremadamente importante. Creo que no tiene sentido pensar que uno va a formar a nadie en asuntos intelectuales si no hay un reconocimiento de las deudas de gratitud que uno tiene con las personas que estaban antes, que son muchas personas, por supuesto, unas destacadas, otras tal vez no tanto, pero sin las cuales uno no estaría en la posición en la que uno está cuando se acerca a estos problemas. Así que me alegro mucho y felicito al profesor González por haber organizado esta conmemoración del centenario de Jorge Millas. Lo que voy a tratar de hacer, como me pasa a uno muchas veces, era tal vez demasiado ambicioso, así que es probable que para no excederme en el tiempo tenga que comenzar a resumir la presentación cuando nos acerquemos al momento crítico. Entonces voy a comenzar leyendo y después voy a resumir lo que no alcance a presentar de forma ordenada. En esta presentación abordaré 3 tareas. Primera, proponer un boceto del momento histórico presente, el contexto en que nos reunimos para homenajear la memoria del filósofo, poeta, profesor y ensayista Jorge Millas Jiménez, alguna vez académico de la escuela. Segunda, ubicar su filosofía en el contexto histórico mayor al que pertenece. Tercera y última tarea, reflexionar acerca de su ejemplo de vida como intelectual universitario, a quien tocó vivir tiempos, vamos a decir, turbulentos.
vamos entonces a la primera de estas tres tareas. ¿Cómo corresponde caracterizar el momento histórico que estamos viviendo? Les voy a dar una imagen de esta mañana. Esta mañana, cuando venía a la escuela, me encontré con un grupo de mujeres jóvenes, hacía mucho frío, semidesnudas, envueltas en plástico, esto que uno usa para tapar el alimento antes de ponerlo al refrigerador, y con unas especies de antifaces, y con un cartel, una pancarta que decía no soy un objeto de consumo, no soy un objeto de consumo. Entonces estaban envueltas en plástico. Y yo creo que esto es muy significativo, es muy ilustrativo del tiempo en el que estamos viviendo, porque aunque soy lo suficientemente mayor como para recordar un obispo de Viña del Mar que ofrecía excomulgar a las mujeres que se exhibieran en la playa en bikini, que ya entonces a mí me parecía medio ridículo, pero bueno, mujeres jóvenes, semidesnudas en la Plaza Italia, en fin, es un asunto sorprendente. Yo no sé si una cosa así había ocurrido antes. Entonces, mi tesis respecto de este tiempo que estamos viviendo es que enfrentamos un cambio de época histórica. La modernidad ha terminado y ya amanece la era digital. La última vez que en Occidente vivimos un cambio de magnitud comparable, en mi concepto, fue en los 120 años que transcurrieron entre 1492 y 1609. Es decir, entre el descubrimiento de América por Colón y el descubrimiento de las lunas de Júpiter por Galileo. Es decir, el momento cuando se hundió el soporte intelectual de la Edad Media y comenzó la modernidad. En las postrimerías de la segunda década del siglo XXI, de la era común o cristiana, enfrentamos, en mi concepto, un cambio así de profundo y que hace al futuro incierto. Pero, objetarán ustedes de inmediato, ¿acaso no ha sido siempre incierto el futuro? Solo un fanático podría ignorarlo. ¿Dónde está la diferencia? Hay una gran diferencia. El futuro, por supuesto, siempre ha sido incierto, pero hoy el mundo vive una transformación mayor, un cambio de época histórica. O como preferiría decir un devoto de los neologismos, como el profesor emérito don Ricardo Lagos Escobar, un cambio epocal. Esos adjetivos que le gustan a Lagos que no están en el diccionario. La humanidad está, por decirlo así, a punto de dar un gran salto adelante. La imagen que usó el presidente chino Mao Zedong en 1958. Yo no sé cómo se dice en chino en inglés, que fue como yo lo conociera, The Great Leap Forwards. Así que yo creo que ahí estamos, a punto de dar un salto muy grande que nos va a alejar de manera radical de la modernidad, como alguna vez el inicio de la modernidad nos alejó para siempre del medioevo. Este salto será mayor que todos los saltos previos, a saber, los que llevaron de las edades de piedra, de bronce y de hierro a la antigüedad, de la antigüedad al medioevo, y los que condujeron del medioevo a la modernidad. Su impacto será mayor que la introducción de los metales, la agricultura, la rueda, la escritura, la vela, la brújula, la imprenta, la locomotora y los barcos a vapor en el siglo XIX, y mayor también que el que tuvo en el siglo XX la electricidad, los automóviles con motor a explosión, el teléfono y la píldora anticonceptiva. La mitad de la humanidad sobrevive con menos de $2 estadounidenses al día, donde menos puede querer decir muchísimo menos. Es una noticia triste. Unos 1.500 millones de seres humanos hoy solo pueden aspirar a estar vivos al día siguiente, asegurar que ingieren hoy suficiente líquido y suficiente comida para sobrevivir. Su existencia, en las famosas palabras del filósofo oxoniense Thomas Hobbes, es solitaria, desagradable, bruta y corta. Solitary, nasty, brutish and short.
o como decíamos nosotros en el pregrado, solitary, nasty, British and short. La modernidad está aún por delante de esos miles de millones de seres humanos y quizás lo seguirá estando para siempre. Por el otro lado, la modernidad ya quedó atrás y se aleja cada vez con mayor rapidez de los 350 millones de personas que hoy constituyen el 5% más acaudalado de la humanidad. Tales personas pueden aspirar a mucho más en sus vidas, a ser útil para y amable con los demás, a cultivarse y entretenerse. La profecía marxista decimonónica acerca del inevitable colapso del capitalismo y su reemplazo por la sociedad sin clases sociales, el comunismo, no se cumplió. Pero en el bicentenario del nacimiento del judío alemán asimilado Karl Marx, otro de sus vaticinios sí parece corroborado por la historia, a saber que la riqueza se concentraría en unos estados en detrimento de otros y al interior de los estados en una minoría en detrimento de la mayoría. Como ha ocurrido, supongo, desde casi el principio de la historia, la humanidad vive de manera simultánea en distintos tiempos históricos. Yo creo que eso es una de las cosas más tremendas que hace el colegio por uno, que es meter en la cabeza una cosa que después cuesta mucho sacarse de la cabeza, que es que eso es uniforme, que ha sido universal, que en todas partes era la antigüedad, en todas partes era el medioevo, entonces eso no es así. Nunca ha sido así. Y hoy tampoco es así. Entonces yo creo que hay miles de millones de personas que tienen la modernidad todavía por delante, en el futuro. No han llegado ahí, tal vez no van a llegar nunca. Y hay un grupo, por lo menos unos 350, 400 millones de personas que ya tienen la modernidad por detrás. En un momento explico por qué. La era digital, la era que yo creo que está comenzando, alcanzará su apogeo cuando entre quienes han dejado atrás ya la modernidad se crucen dos fenómenos culturales, uno de los cuales surgió temprano en la prehistoria, mientras que el otro pertenece a la modernidad, la era que acaba de terminar. El fenómeno más antiguo es la penetración de los cuerpos por la tecnología y el más reciente, el surgimiento y florecimiento de la tribu internacional. Veamos algunos detalles. Ya en la era neolítica, o sea, de 10.000 antes de Cristo a 4.500, 2.000, en fin, los eruditos disputan eso, se usaban instrumentos para realizar trepanaciones en huesos y en el cráneo. 10.000 años. Mucho más tarde, ya en tiempos con escritura, o sea, en tiempos que eran filosóficos e históricos, a fines del siglo XIII, los monjes italianos comenzaron a producir anteojos. Esta invención alargó de manera considerable la vida útil de los curas, quienes fueron durante el medioevo en Occidente, es decir, en Europa, los administradores de los nacientes estados, reinos e imperios, los guardianes del conocimiento y los únicos productores de material simbólico nuevo, comenzando por las visiones globales de la realidad. En el siglo XVII, cuando ya florecía la modernidad, el médico y filósofo oxoniense John Locke, que es reconocido como el padre del liberalismo, operó del hígado a My Lord Shaftesbury, dejando en su cuerpo un tubo de oro para eliminar los flujos después de la operación. Con lo cual, naturalmente, los opositores de Shaftesbury le tomaron el pelo con unas caricaturas que ustedes ahora pueden encontrar en internet, de Shaftesbury con el tubito para la salida de los fluidos. Este logro médico impactó la historia intelectual y política, tanto europea como mundial. Permitió al aristócrata continuar su oposición a la política procatólica de Carlos II, movimiento que culminaría después de su muerte con la gloriosa revolución de 1688 y el comienzo de la instalación del gobierno representativo, es decir, el que funda su legitimidad en el consentimiento de los gobernados. Atrás quedó para siempre, en Occidente, el supuesto derecho divino del monarca, invocado con ahínco por los Estuardo, la última dinastía inglesa que tuvo el catolicismo apostólico romano por religión. Hoy, este antiquísimo fenómeno cultural, la penetración del cuerpo humano por la tecnología, permite trasplantar órganos y piel. Hay implantes tanto dentales como de córneas, hay prótesis para reemplazar o unir los huesos, marcapasos
que estimulan corazones debilitados. Quienes nacen con la audición disminuida o la ven dañada por enfermedades o accidentes cuentan con audífonos. Incluso con prótesis biónicas. Entiendo que esto ya es así desde hace, me parece, como 10 años. Si el nervio está funcionando, pero todo el aparato auditivo, por una infección o por un golpe o por lo que sea, está destruido, entonces a uno le pueden poner una prótesis biónica, no un implante dental, una prótesis biónica, una cosa que le va a permitir a una persona oír si el nervio funciona. Entiendo que todavía no hay reemplazo por el nervio. Hay piernas, brazos y manos artificiales. Tenemos máquinas que dializan la sangre, corazones mecánicos. Pronto contaremos con ojos artificiales. Gracias a los dispositivos digitales, personas parapléjicas logran mover partes de su cuerpo que antes estaban más allá del ámbito gobernado por su voluntad. ¿Hasta dónde llegará la penetración del cuerpo humano por la tecnología? ¿Incluirá alguna vez un acceso directo a la World Wide Web? A decir la web, adelante. Ese día quedarán obsoletos los artilugios que proveen dicho acceso hoy, pero que son externos a nuestros cuerpos, como los teléfonos inteligentes, las tabletas y los computadores de mesa. ¿Tendremos mañana microchips implantados en el cerebro mismo? Y por el otro lado, ¿logrará la penetración de nuestros cuerpos por la tecnología otorgarnos control respecto de la herencia genética que tendrán nuestros descendientes? ¿Podremos en la era digital decidir qué características potenciar y qué características inhibir en nuestra descendencia? ¿Llegaremos a modificar a voluntad los genes? Cuando eso ocurra, yo creo que va a ocurrir, habrá nacido el Homo digitalis y nos habremos liberado de la ley de la evolución. En adelante, nuestros sucesores determinarán las características que tendrá su descendencia, no la evolución natural. Darwin va a haber pasado de moda, por lo menos para este animalito. En adelante, nuestros sucesores determinarán las características que tendrá su descendencia, no la evolución natural. Y aquí el más antiguo de los dos fenómenos culturales que mencioné hace un momento, la penetración de los cuerpos humanos por la tecnología, y que sostuvo de estos dos que se van a cruzar en la era digital. Veamos a continuación el segundo de estos fenómenos, el parvenú moderno de la historia, el surgimiento y el florecimiento de la tribu internacional. La tribu internacional fue engendrada por una estrategia de matrimonios mixtos entre aristócratas de distintas regiones europeas por razones feudales y dinásticas, que ya estaba en marcha, en plena marcha en el siglo XV, como bien ilustra el matrimonio de Fernando, rey de Aragón, con Isabel, reina de Castilla. Con el objetivo de aumentar los territorios que dominaban, condes, duques, marqueses, reinas y reyes comenzaron a casar sus descendientes con los descendientes de familias que controlaban regiones cercanas e incluso países distintos. ¿Por qué? Al prosperar en 1689 la rebelión anticatólica, el rey inglés derrocado, Jacobo II, huyó al exilio en Francia, porque Luis XIV, quien reinaba a la sazón en Francia, era nada menos que su primo hermano. Henrietta María, la mujer de Carlos I de Inglaterra y madre de Jacobo II, era hermana de Luis XIII, el padre del Roi Soleil, eran primos hermanos. María Antonieta, la reina que la Revolución Francesa gatilló en París, en la entonces Place de la Révolution, que por supuesto es la Place de Concorde. Estos cambios de nombre son muy buenos para marcar el fin de las discordias. Que guillotinó el 16 de octubre de 1793, era austríaca de nacimiento, pero reina de Francia. En el último tercio del siglo XIX, Victoria, reina de Inglaterra y emperatriz de la India, fue apodada por la prensa la abuela de Europa. Mal que mal, sus nietos reinaban sobre la mayor parte del continente. Y los tataranietos de sus tataranietos, encabezados por Isabel II del Reino Unido, lo hacen aún hoy en Dinamarca, España, Noruega y Suecia. Más poco. Casó bien a su descendencia, la reina Victoria. La tribu internacional floreció a partir del siglo XIX, cuando la estrategia del matrimonio mixto se extendió más allá de la aristocracia y alcanzó los llamados varones de la industria y las finanzas. Bastará con mencionar al más ilustre producto de tales uniones, el político, ensayista y pintor Sir Winston Churchill. Como primer ministro del Imperio Británico, Sir Winston declaró la guerra en noviembre de 1939 y terminó por vencer en 1945 al eje Berlín-Roma-Tokio. Gracias al apoyo estadounidense, tardío, diciembre de 1941, pero decisivo.
igual que en la Primera Guerra Mundial, y en alianza con la Unión Soviética, es decir, la coalición que integró el Imperio Nacional Socialista Austro-Germano, que lideró Adolf Hitler, el Reino de Italia, conducido por el gobierno fascista de Benito Mussolini, y el Imperio del Sol naciente, encabezado por el divino emperador Hirohito, el conflicto que más tarde sería conocido como la Segunda Guerra Mundial y sobre el que volveré más adelante. El padre de Sir Winston era el tercer hijo del duque de Marlborough, motivo por el que no heredaría ni el título, ni las propiedades, ni los caudales requeridos para vivir como fuera acostumbrado a vivir. Solucionó este problema con un matrimonio mixto, que lo unió a la millonaria estadounidense Jenny Jerome. Ella era hija de Leonard Jerome, un hábil abogado de Nueva York, que en su tiempo ganó reputación como especulador financiero, llegando a ser conocido como The King of Wall Street. En suma, la madre de Sir Winston era una rica heredera americana sin sangre azul. Hay muchos casos más de matrimonios mixtos entre aristócratas empobrecidos y self-made men, que es el tema, como ustedes saben, de El gato pardo, la magnífica novela del príncipe Giuseppe Tommaso di Lampedusa, que inspiró una conocida película de Visconti con el mismo título. En el siglo XXI, los miembros de la tribu internacional viven de manera distinta al resto de la humanidad. Son personas, para comenzar, que tienen lealtades plurinacionales. Han crecido y residen en distintos países. No esta sutiquería de tener segunda casa en la playa. No. En las distintas ciudades, los hoteles favoritos, para quien quiere casa, son puros problemas, están llenos de empleados que no cumplen. Los hoteles son mucho mejor. Por eso la gente sensata vive en hoteles, casa, hoteles. Han crecido y residen en distintos países, hablan diversos idiomas. Piensen ustedes, nuestros dos últimos presidentes, los dos, más allá de sus diferencias, están cómodos en 3 lenguas, para empezar. No es poco. Cómodos. Yo no he oído al presidente hablar francés. No sé si tiene o no tiene acento, pero inglés habla. Y castellano todos sabemos que habla. Y la señora no la he oído hablar alemán. Pero está claro que habla alemán, que habla inglés, y que habla, así que son 3. Estamos empezando con 3. Entonces esa gente que dice, ¿y usted habla inglés? No, ese todavía no. Ah, ¿quiere ser abogado? Interesante. Porque cuando lo vayan a contratar, no le van a preguntar cuál es su segundo idioma. Usted dice, ¿inglés? ¿Inglés? No. Se da por descontado que usted habla su lengua y que usted habla inglés. Lo que estamos preguntando es la tercera lengua que usted aporta. Esa es la que me interesa. ¿Tiene coreano, vietnamita, bengali? ¿Qué otra cosa habla usted? No dice, hablo coa. Bueno, eso con un abogado no sé si es muy buena noticia. Entonces, estas son personas que están cómodas en distintas culturas y que pertenecen al 5% más acaudalado de la humanidad. La penetración completa del cuerpo humano por la tecnología, que duda pudiera caber, comenzará por los seres humanos más acaudalados. En ellos se cruzarán estos 2 fenómenos que recién describí. ¿Qué ocurrirá entonces cuando nazca el Homo digitalis? Más que especular acerca del incierto futuro que enfrentaremos en la era digital, tema del que me ocuparé en otro momento, a continuación miraré en la dirección opuesta, hacia su origen. ¿Cuándo comenzó la era digital? Bueno, como en todo anclaje de fechas que pretenden fijar el inicio y el fin de un tiempo histórico, un grado de convencionalismo es inevitable. Sin embargo, hay buenas razones para datar el inicio de la era digital en 1989. Esto es un siglo y una década después del fin de la Edad Media en lógica, para decirlo de una forma llamativa. Me detengo un momento en este asunto por razones que quedarán en claro más adelante. Recién con la publicación en 1879 de Begriffsschrift por el matemático alemán Gottlob Frege, la lógica superó la Edad Media, es decir, el análisis del razonamiento deductivo mediante el silogismo, el sistema lógico que introdujo Aristóteles en la antigüedad y que fuera perfeccionado a manos de los monjes cristianos medievales por 1,5 milenios. Por primera vez se pudo formalizar razonamientos deductivos con predicados de más de una variable. Todos los hombres son mortales, se dice que es mortal de una cosa. Sócrates es un hombre, se dice Sócrates, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Okay? Tiene un predicado que tiene solo una variable, se predica de un objeto. Aristóteles no puede formalizar
Un razonamiento deductivo como 3 es menor que 5, 5 es menor que 7, por lo tanto 3 es menor que 7. No nos puede decir por qué eso es válido, porque solo se ocupa con predicados que tienen una variable, no de relaciones, no de 3, no de 4 variables. Y esta es la raíz formal más antigua de la era digital. Sin la lógica matemática, una cosa que es ayer, 1879, el combate naval de Iquique. Mientras don Arturo estaba en lo suyo, Frege estaba en lo suyo. No hubiera sido posible diseñar computadores, ni existiría nada de lo que ellos dependen, como la web y las redes sociales que han engrosado de forma tan notoria la superficie de la realidad, con múltiples capas de información. En filosofía, la lógica matemática engendró la tradición analítica, en la que se ubica el amazoniense H.L.A. Hart al interior de la llamada filosofía del lenguaje cotidiano. Pero como esos asuntos de cursos, no me voy a expandir en eso. Volvamos ahora al tema de los inicios de la era digital. En 1989, el inglés Tim Berners-Lee creó la World Wide Web, es decir, la red que mediante Internet comenzó a conectar los computadores en todo el mundo. Un proceso que está transformando, entre otras esferas de prácticas humanas, la producción académica y la tecnológica, el comercio y las comunicaciones. El derecho, ¿para qué decir? Su impacto está sacudiendo las relaciones humanas en todos los campos y de manera vistosa entre hombres y mujeres de las distintas orientaciones sexuales, desplazando los límites de lo aceptable y lo inaceptable en las relaciones de amistad, familiares, eróticas, profesionales y ciudadanas, como lo han demostrado de manera vistosa los últimos años, al menos en Occidente. Eso es lo que yo vi en la Plaza Italia en la mañana. Estos son los cambios que están marcando nuestro tiempo. Por supuesto, no es un fenómeno mundial, no hay que equivocarse. Hay grandes sectores de la población mundial en que las cosas siguen ordenadas, muy bien ordenadas. Pero en Occidente es evidente para mí que está ocurriendo algo distinto. Tengo para mí que se trata de un cambio solo comparable en su profundidad al que separó la Edad Media de la propia modernidad. Por cierto, afirmo lo anterior sin querer sugerir, como ya advertí, que la humanidad marcha por los mismos periodos históricos en los mismos momentos. Eso no es así. El parto de la modernidad fue inducido, como sabemos, por el colapso del entendimiento literario del conocimiento. Me detengo un segundo en este adjetivo, literario, porque creo que es muy significativo en nuestra historia institucional. El decreto de Lorca Yampa, me refiero a nuestro primer decano, don Mariano Egaña, que declaró extinto la Universidad de San Felipe, dice, declárase extinta la corporación literaria denominada Universidad de San Felipe, que era la que lo había graduado a él, a don Mariano. Literaria, no experimental. Esta es la crítica. Ustedes creen que el conocimiento está en los libros y eso no es así, ya lo sabemos. Es una posición correcta, semi-correcta. El entendimiento literario del conocimiento, me refiero al que fraguaron Ibn Rushd, el polímata árabe que los monjes europeos cristianos bautizaron como Averroes, Moshe Ben Maimón, el rabí que nació en Córdoba y que murió en el Cairo, más conocido en nuestra cultura como Maimonides, la helenización de su nombre, a quien los judíos llaman Rambam y que firmaba sus obras como Ha-Sefaradí, el español. Y, por supuesto, el monje dominico Tomás de Aquino, cuya destreza filosófica le ganó con justicia la dignidad de santo. Estos tres monoteístas sinceros mostraron que podían aprender del pagano Aristóteles. Por eso, en la Divina Comedia, Dante llama a Aristóteles el maestro di coloro che sano, el maestro de los que saben, o en la clásica expresión maestro de maestros, que uno a veces escucha cuando se saludan los colegas, maestro de maestros. Sí. Aristóteles, está lleno el patio de Aristóteles, maestro de maestros. Bueno, esta capacidad radical de ponerse en el lugar del otro, para propósitos argumentativos, da sustento a la tesis, una tesis que yo defiendo, que en sentido estricto y contrario a lo que enseña la educación media y a lo que cree la mayoría de las personas que se toman por educadas, la filosofía no comenzó en Atenas, en el siglo V de la era común cristiana, sino que recién en el siglo XII, entre esos tres.
La curiosidad intelectual de los griegos no parecía extenderse mucho más allá de los sistemas intelectuales creados por sus compatriotas. ¿Qué pensaban los otros? No era tema que le interesara a los griegos. Pensaban cosas muy interesantes sus contemporáneos, pero era una curiosidad con una restricción cultural, yo creo, muy importante. En cambio, Ibn Rushd, el Rambam y el Aguinate realizaron la prueba intelectual de mostrar que eran compatibles dos posiciones que, en una primera lectura, parecen contradictorias y que se excluyen de manera mutua. La posición de Aristóteles, que el mundo consiste de materia, que es eterna y que está organizada en grados crecientes de complejidad y que permite que el animal racional, político y risueño pueda conocer ese mundo mediante la sensación, una posición. Y la posición de la Biblia, según la que el espíritu es lo eterno, que por su palabra existe la materia y que solo conocemos gracias a la inspiración divina que se logra en soledad y en aislamiento. No entraré aquí en detallar cómo, en el caso de musulmanes, judíos y cristianos, la tríada monoteísta logró esta hazaña: sostener que todo el conocimiento estaba registrado en dos conjuntos de escritos, los libros de la Biblia y los libros de Aristóteles, el entendimiento literario del conocimiento. Me interesa más hacer un boceto, solo un boceto, de cómo se hundió el entendimiento literario del conocimiento. La síntesis de la Biblia con Aristóteles, que sí tuvo repercusión, no fue la original, la debida a Ibn Rushd, a quien sus correligionarios condenaron, dando así inicio a la decadencia de la que hasta entonces fuera una de las más vitales culturas existentes. Ni tampoco la síntesis debida al Rambam, a Maimónides, que si bien fue aceptada por la mayoría de los judíos, que me refiero a los eruditos judíos, quedó confinada a los eruditos de una minoría cultural, no tuvo repercusiones más allá. Pero así como Maimónides leyó a Ibn Rushd, a Maimónides lo leyó Tomás de Aquino. Y esa es la que sí funcionó. La obra del monje dominico Tomás de Aquino. Entonces esto es el tomismo y su entendimiento literario del conocimiento. Todo el conocimiento estaría registrado en dos conjuntos de textos. Los bíblicos para la historia sagrada, el origen del mundo y de los seres humanos, las obligaciones de la criatura con su creador, las obligaciones que las criaturas tienen entre ellas. Y, por decir así, esto es un anacronismo, por eso me detengo. Y, por decirlo así, para la historia natural, no la historia sagrada, la historia natural, comenzando por la física y la biología, los escritos de Aristóteles. Aquí están sus dos fuentes y son libros. Pero según señalé al comienzo, en el siglo y 2 décadas que transcurren entre 1492 y 1609, el piso cedió bajo el entendimiento literario del conocimiento. En 1492, o muy poco después, quedó claro que la historia sagrada era al menos incompleta. América no figura en la Biblia, ni con ese nombre, ni con ningún otro. Para los millones de seres humanos que habitaban ahí, los eruditos monjes europeos no tenían genealogía alguna, no podían demostrar cómo descendían de Adán y de Eva. La desesperación entre los eruditos, para los eruditos por supuesto no hay nada peor que ver la ignorancia propia expuesta en público, eso es lo peor que le puede pasar al erudito. Entonces, desesperados en busca de hipótesis, se llegó a sugerir que la población americana descendía de las 10 tribus perdidas de Israel, que están mencionadas en el segundo libro de Jueces, como ustedes saben. Entonces, era tan grande la desesperación que no, aquí están, estos descienden de las 10 tribus, eso es todo, listo, ¿no ves? También entra en nuestro relato. Pero eso no prendió, no convenció. Al menos para efectos de la geografía terrestre y el origen de la población humana, la Biblia no era la respuesta, o por lo muy menos no era la respuesta completa. Mirando en la dirección opuesta, es decir, no a la tierra y sus habitantes, sino hacia los cielos, las cosas no fueron mejor para el tomismo, porque según Aristóteles, de la esfera lunar hacia abajo, el movimiento de la materia consiste en la caída de los cuerpos pesados, como las piedras, y el ascenso de lo liviano, como las llamas del fuego. ¿Qué otra cosa pudo haber sostenido el maestro de los que saben
dada su posición empirista, eso es lo que la experiencia sensorial muestra. Las piedras caen y las llamas se elevan. Ahora bien, de la esfera lunar hacia arriba, según Aristóteles, todo gira en círculos en torno a la Tierra. Pero en 1609, utilizando su telescopio, Galileo descubrió que Júpiter tenía lunas y que sus lunas giraban en torno a Júpiter. Ahí comenzó a hundirse la física aristotélica. Así, en algo más de un siglo, los dos pedestales que sostenían al tomismo se quebraron y comenzó a hundirse el mundo que esa cosmovisión sostenía. Ahí nació la modernidad. Fue un quiebre profundo, tan profundo que hoy es parte del sentido común, es decir, de la manera de ver las cosas que, con éxitos relativos, la educación media intenta inculcar en sus víctimas. Y yo diría que el cambio que estamos viviendo hoy, el tiempo histórico que estamos comenzando a vivir hoy, es tan distinto de lo moderno como lo moderno fue de lo medieval. Ese es mi primer punto. Como me he tomado 35 minutos en esto, ahora voy a hacer zapping para el resto del asunto. Entonces, mi tesis es que así se entiende bastante bien el interés filosófico moderno en la teoría del conocimiento. Pensábamos que el conocimiento venía de dos conjuntos de libros y eso no funcionó. Entonces yo necesito saber cuáles son las verdaderas fuentes del conocimiento. Y este tema, de maneras muy diversas, ocupó a la filosofía moderna por completo. Y hay distintas opciones. No corresponde aquí entrar en esos detalles, pero mi punto respecto de Millas es que Millas es un filósofo moderno, completamente moderno, y que lo que está ocurriendo ahora, creo yo, como le comentaba a algunos de ustedes antes de comenzar, no es que se hayan separado las aguas, no es que esté la era digital de aquí para allá y la modernidad de aquí para acá. Yo no creo eso. Yo creo que lo que pasó es más bien como una cosa geológica, como eso que pasó en Valdivia con el terremoto, así se movió. Entonces una parte de la humanidad quedó en la era digital y la mayor parte de la humanidad quedó una en la modernidad y la otra antes de la modernidad. Entonces si uno quiere entender a Millas, a sus preocupaciones filosóficas, yo creo que eso es lo primero, ver a Millas como un filósofo moderno, una persona para la cual la teoría del conocimiento es de interés fundamental y el intento de filosofar acerca del derecho, acerca de lo normativo, se entiende como el intento de demostrar que el derecho puede ser también una ciencia, y una ciencia donde ciencia quiere decir algo que está profundamente determinado por el entendimiento experimental, por el entendimiento moderno del conocimiento. Y yo creo que eso suena en todas partes en Millas. Bueno, no voy a empezar a citar, pero yo creo que se puede ver. Esto es lo que me parece fundamental. En Millas tenemos un filósofo moderno, una persona que ya, por supuesto, la ha alcanzado el impacto de la modernidad en un libro reciente que reproduce entrevistas a Millas cuando le hacen preguntas sobre cosas religiosas y Dios, etc. Él está muy incómodo, es un caballero que no quiere decir nada que vaya a violentar a su interlocutor, pero para mí está muy claro que no tiene mayor vivencia religiosa, ni creencia religiosa, ni cosa que se le parezca. Es un caballero moderno, una especie de Hobbes en ese sentido. Este es el mundo real. Entonces, yo diría, respecto de Millas, lo que hay que tener presente siempre es eso, su momento histórico. Y el momento histórico, por supuesto, tiene un ángulo que va hacia los asuntos intelectuales, a los cuales Millas dedicó la mayor parte de su vida, y yo supongo que la mayor parte de sus esfuerzos. Pero yo creo que en el análisis de una figura como Millas es fundamental también tener mucha claridad respecto de su desempeño
no en el mundo teórico, no en el mundo de las ideas, sino en el mundo aterrizado, en la institución en la que él trabajó, las distintas universidades en las que trabajó, los desafíos que enfrentaron esas instituciones en ese periodo y cuál fue la reacción de Millas. Y en esto me acerco al final. Creo que lo fundamental, y que a mí por lo menos me impresiona muchísimo, es la honestidad de propósitos de Jorge Millas, porque es una persona, diría, indefensa en sentido político. No tiene un enorme patrimonio, no tiene grandes relaciones sociales, sus relaciones sociales eran estupendas, pero eran del Instituto Nacional Barros Arana. No era ni miembro de las clases acomodadas, ni tenía trayectoria, ni lo iban a... No estaba en esa situación. Entonces, cuando tomaba posición respecto de los asuntos contingentes, estaba corriendo un riesgo grande. Y eso a mí me impresiona, porque era una persona que, de lo que uno lee, su defensa de los procedimientos racionales, de las resoluciones de conflictos mediante diálogos, mediante argumentación, que de ahí nace su oposición al muy turbulento periodo al comienzo de su carrera universitaria, esta década entre el 64 y el 73 de enormes transformaciones en las instituciones chilenas, empezando por la universidad. Bueno, este no es el momento, ni soy yo la mejor persona para hacer la genealogía de ese asunto, pero por supuesto, como sabemos todos, la reforma universitaria en Chile comenzó en las universidades católicas, empezando por Valparaíso. Después se contagió la Católica de Santiago y mucho después esta venerable dama que es la Universidad de Chile. Mucho después. Empezó por otro lado, en fin. La profesora Figueroa me ha ilustrado sobre este asunto y creo que está muy bien hacer esa genealogía. Entonces, hay un periodo de grandes convulsiones donde la gente joven hace lo que la gente joven tiene que hacer, lo que uno puede hacer cuando está lleno de energía y el mundo es nuevo. Y la de Millas es una voz de prudencia, es una voz que defiende el diálogo racional por sobre el intercambio de consignas que tanto lo entusiasman a uno cuando es joven, o a algunos jóvenes cuando son jóvenes, a otros nunca, pero a la mayoría sí. Y yo creo que en eso, a grandes costos, porque claro, enfrentarse a una opinión que está muy distribuida entre los jóvenes y que es muy contraria a la posición propia es muy difícil y tuvo costos para Millas. Y yo creo que eso es muy notable en él. Y después, en el periodo, después del golpe del 73, hace lo mismo. Y en condiciones que son, no sé si más peligrosas o menos, pero peligrosas. Lo que él decía, que la universidad estuviera vigilada por el poder político, era un contrasentido, que era algo desdoroso para la institución y nefasto para sus fines, que no se puede hacer lo que le incumbe a la universidad hacer en esas condiciones. Decir eso en una dictadura militar requería también, me parece a mí, de un grado de coherencia y de valor que no suele ser asociado con los de mi profesión, que más bien somos personas muy buenas para inventar finas distinciones que explican por qué no tengo que hacer nada, y soy completamente inocente, y no la posición de Millas. Y termino con esto. La posición de Millas, yo diría, era una posición comprometida con el valor de la razón, comprometida pero con el valor de la razón. Esta es la voz que yo veo en todo lo que he leído de él. No tuve el privilegio de ser su alumno ni de conocerlo en persona, pero el testimonio escrito es muy claro y hemos oído y vamos a seguir oyendo en las futuras sesiones más sobre eso. Y me parece un ejemplo notable. Todos sabemos después de leer a Kant que no hay que andar buscando ejemplos, pero los ejemplos tan notables de consistencia y de valor, viniendo de personas dedicadas a temas tan abstractos, tan en apariencia alejados del mundo de la acción, creo que es también un testimonio muy valioso que nos deja la vida de Jorge Millas. 45 minutes. Gracias.
Entiendo que tenemos un espacio. Por supuesto. Preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias, refutaciones, sería lo más bienvenido. Reclamos. Una pequeña rectificación. Sí. Miguel. La explosión del movimiento universitario se dio en la católica, en las católicas. Pero el movimiento universitario de transformación de las instituciones universitarias se inició en la Facultad de Filosofía y Educación, se llamaba en esa época, mucho antes que explotara en las universidades católicas. Solo que con la característica típica de la Universidad de Chile, fue un proceso interno. Piensa que obligaron a renunciar al decano y asumir a un decano puesto por los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Y allí se inició todo el proceso de transformación con mucha anticipación. Y cuando explotó en la Católica, tiene un planteamiento muy propio que, como te advertí en alguna oportunidad, proviene de los obispos católicos reunidos en América Central después del Concilio Vaticano II. Entonces, ahí una pequeña rectificación. Muchas gracias. Stand corrected, como se dice en inglés. Profesor, no me quedó muy claro en qué parte del pensamiento de Jorge Millas usted nota como esta visión tan moderna sobre el conocimiento. Es como un lugar común de introducción a la filosofía, que los griegos se ocupaban de la vida buena. La pregunta era por cómo vivir. Lo que la filosofía tenía que hacer era enseñarle a uno cómo vivir, incluyendo cómo morir. Entonces, que el foco de la reflexión filosófica está en asuntos como qué sea lo justo, qué sea una virtud, cómo se desarrollan las virtudes, si hay una sola norma para lo justo, o hay más, ese tipo de asuntos. Cómo nos movemos del mundo que muestra las apariencias al mundo real, en fin. Y que, por contraste, en la época moderna, el tema es el conocimiento. Y entonces, se puede ver, ¿no? Las exploraciones marítimas de los europeos los llevaron muy lejos en Asia. Pero de Asia hasta los judíos tenían noticias, más o menos. Entonces hay unas palabras en la Biblia que se interpretan como China, como India. De esa gente se podía decir cómo descendían de Adán y de Eva. Pero de los americanos no. Entonces el impacto que provocó en los eruditos, en las personas que tenían tiempo y posibilidades para reflexionar, que por supuesto durante la Edad Media, que en la Edad Media se hicieron unos castillos muy bonitos que la gente va a ver a Europa, pero la Edad Media, esos 1000 años que llamamos la Edad Media, son de una pobreza material enorme para la inmensa mayoría de los seres humanos, son muy pobres. Así que los seres humanos que pueden ser apartados de la producción de las condiciones materiales de existencia son muy pocos. Los que pueden ser dedicados a funciones simbólicas son muy pocos. Y ya en la Baja Edad Media, el Renacimiento, comienzos de la modernidad, los viajes, el comercio, la creación de unidades políticas mayores y una serie de otros fenómenos han generado un crecimiento de la riqueza material muy importante que antes no existía. Bueno, y entonces toda clase de prácticas que ya estaban en curso
en Europa y en otros lugares fuera de Europa, adquieren en la modernidad una legitimidad propia, porque los tomistas tenían este entendimiento literario del conocimiento y se habían leído todo lo que sobrevivió de Aristóteles, se habían leído la Biblia, los padres de la Iglesia, habían leído todo lo que había para leer, pero nada en su preparación intelectual anunciaba lo que iba a ocurrir, una refutación por la experiencia de Aristóteles. Eso es lo que yo encuentro que es la cosa tan irónica, es Aristóteles el que legitima la experiencia como fuente de conocimiento entre los tomistas. Pero los tomistas, ¿qué hacen? Leen los libros. No van a descubrir cosas. Esta es la visión estándar, que no es justa, porque por supuesto que los curas hacían muchas cosas empíricas, a las que debemos el benedictín, no sé, el champán, ¿no? Todo eso es empírico, son prácticas empíricas. Era gente que observaba, hacía prueba y error, no con dignidad teórica, pero hacía prueba y error. Para fabricar cualquiera de estos licores se necesitan hacer muchas pruebas, ver los efectos, qué hierbas con qué hierbas, cuáles, en fin, cuáles son venenosas, cuáles son saludables. Así que había toda una serie de prácticas que cuando entra en escena Bacon con este gran programa del entendimiento experimental del conocimiento, que el conocimiento es observar la naturaleza, el entendimiento experimental, ¿no? Para poder describir lo que observo y después poder hacer descripciones de los estados futuros y esperar el tiempo que tome para ver si se cumplen o no se cumplen mis predicciones. Si se cumplen, me quedo con la teoría, si no, modifico la teoría. El entendimiento moderno. Entonces, habían prácticas que adquirieron una significación nueva de Bacon en adelante. Por ejemplo, durante todo el medioevo los pueblos europeos se esfuerzan por hacer mejores armas. Cuando la principal fuente de la riqueza es la agricultura o la conquista, entonces tener buenas armas es fundamental y tener buenas herramientas es fundamental. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo se hicieron los famosos aceros de Toledo? Bueno, experimental, viendo a qué temperatura había que poner un líquido para que una cosa incandescente fuera a la vez dura y flexible, mejores espadas. Entonces, yo creo que lo que pasó del Renacimiento en adelante, no hay que verlo como de pronto hay una idea estupenda en la cabeza de Francis Bacon. Siguiente generación se organizan las sociedades científicas, porque el conocimiento es algo que se obtiene no por inspiración divina, después de muchos ayunos y muchos rezos, San Antonio, la Anacoreta, entonces, no, el conocimiento no viene de la inspiración divina, viene de ver, de escribir, medir, predecir, de eso viene el conocimiento. Todas estas otras prácticas adquirieron un significado nuevo y una legitimidad nueva, que tuvo mucho que ver con cómo en Europa en ese momento la acumulación de riqueza material alejó a Europa de las otras regiones del mundo, la hizo muchísimo más rica. Entonces, cuando uno dice el tema de la filosofía moderna es el conocimiento, como Locke. Cuando Locke explica el propósito del ensayo sobre el entendimiento humano, dice que su propósito es determinar the origin, certainty, y no sé qué, of our ideas. ¿De dónde vienen nuestras ideas? ¿Cuáles son nuestras ideas? Porque si yo digo la sensación es fuente de conocimiento, bueno, ahí tengo a San Antonio en la Anacoreta, que es una refutación. San Antonio cree ver cosas que no están ahí, que el demonio las pone en su conciencia. Así que para que pudieran tener los descubrimientos empíricos entre el descubrimiento de América y el descubrimiento de las lunas de Júpiter, el impacto que tuvieron, había que haber convencido antes a los eruditos que la experiencia es una fuente de conocimiento. Porque si no, una reacción perfectamente posible es: esto es satánico, mátelos y quémelos, y prohíba navegar en esa dirección. Y se acabó el problema. Una cosa así como lo que hizo el Islam con Averroes, que Averroes lo que estaba diciendo es:
Hagamos más de lo que dice Aristóteles. Nosotros dijimos, no, aquí lo que hay que hacer es copiar minuciosamente el Corán para que no se borre una ley. Esto es lo que importa, esto es lo que más importa, lo otro no importa. Y por eso ellos, que eran tan diestros para mezclar cosas y conocimientos, empezaron a navegar. Entonces, decir de Millas que es un filósofo moderno, yo creo que es situarlo en su contexto histórico mayor. Es el hermano de Bacon, es el hermano de Galileo, es el hermano de Hobbes. Con todo ese grupo está Millas. Y por eso sus intereses específicos en filosofía del derecho van a las versiones cientificistas de la filosofía del derecho, como es Kelsen. Yo no sé si antes de Kelsen el uso de hipótesis, normas, sistema, todos estos conceptos están en los filósofos del derecho. No lo sé. ¿Me entiendes? Pero el impacto tan grande que tiene el entendimiento experimental del conocimiento, que no funciona sin matemática. Y todos estos esfuerzos, siglo XVIII, XIX, de sistematizar la matemática, axiomatizar la matemática, hacer los sistemas cerrados, que es de donde Kelsen toma su inspiración, yo diría que eso también es parte de esa ola. Millas es parte de un movimiento muy vasto en la cultura que tiene detrás el entendimiento moderno del conocimiento, que hoy en día se ha colmado a todos nosotros. Entonces, bueno, a ustedes pobrecitos ya les ha tocado esto en seminarios, en clases, pero yo diría la datación del inicio de la era digital en 1989 tiene una justificación en lo que mencioné de Tim Berners-Lee, del inventor de la web. Esa es una, eso pasó en el 89. Y la otra, que no hay relación causal entre estas cosas, la otra es la caída del muro de Berlín. Yo diría la caída del muro de Berlín es la resolución de un conflicto que en realidad empezó en el año 39, 1939, y que recién terminó 50 años después, en 1989. Porque lo que está en disputa en ese conflicto, que yo creo que ahora se puede ver que es un solo conflicto, es un asunto que tiene una lectura filosófica. No conozco guerra anterior que tenga una lectura así. Entonces uno dice, ¿cuál era el punto filosófico de la disputa? Bueno, ¿cuál es la ciencia verdadera? ¿Cuál es la verdadera fuente del conocimiento? ¿Y qué se sigue de eso que es descriptivo y fáctico respecto de lo normativo? Y los dos grandes campos, en el año 39, eran los que pensaban que la biología es la ciencia fundamental y los que pensaban que la economía es la ciencia fundamental. Por supuesto, como la política va para todo, que los italianos y los japoneses fueran arios es una cosa muy imaginativa, ¿no? Entonces, estas eran las razas superiores, los alemanes, los italianos y los japoneses. Curiosa reunión de factores. Pero eso explica que los capitalistas y los comunistas hayan sido socios. Por eso eran socios, porque tenían en común un asunto que es filosófico. La economía es la ciencia principal. Tenían un desacuerdo muy grande respecto de cuál era la organización científica de la economía, desde luego. Pero muy sensatamente dejaron esa disputa, la resolución de esa disputa, para después de haber vencido a los biologicistas, a los racistas. Y eso es lo que pasó. Entonces la llamada Guerra Fría, que yo veo como la misma cosa que la Segunda Guerra Mundial, es cuando se resuelve el cuento de cuál de estos dos entendimientos de lo económico es el correcto. El que dice, mire, yo no sé lo que es lo racional es un solo partido, esto es Lenin, donde todas las opiniones se manifiestan con igualdad de condiciones, discutimos de maneras racionales, llegamos a un acuerdo y todo el partido actúa de esa manera. Así que hay un solo partido. Y la economía, bueno, lo más racional es que esté planificada desde el centro, que es lo que hay que producir, lo que ordena, ¿me entiendes? Y los otros, el otro campo que dice, no. Lo mejor es tener una diversidad de partidos políticos que compiten por el poder
y sistemas de mercado que regulen la producción y la venta de bienes. Y eso terminó también en el 89. Entonces yo diría, del 89 en adelante, ese tema de la filosofía moderna se terminó. Está claro. La economía es la ciencia fundamental. Por eso los de la FEN ganan tanto más que nosotros. Evidentemente. Y no se puede hacer nada sin el beneplácito de los que han reemplazado a los filósofos que reemplazaron a los teólogos, que son los economistas. Entonces, cálculos de costos y de beneficios, si se justifica tal política pública o no, son ellos. Y alguna vez los teólogos hablaban de cualquier tema, después los filósofos hablaron de cualquier tema, y hoy en día los economistas hablan de cualquier tema, incluso algunos escriben novelas. Sobre la base de que son economistas destacados, escriben novelas. Les va a alcanzar el impacto de su prestigio para tener reconocimiento también como novelistas. Yo lo encuentro bien loco, pero creo que es el mundo en el que estamos. Sí. Bueno, es que si lo entiendo bien, al parecer en términos de tradición filosófica occidental, Millas sería algo así como un filósofo del siglo XIX inserto en el siglo XX. Y por lo tanto, da un poco de pena que todo lo que hizo desde un comienzo ya estaba superado. Algo así, ¿no? Está bien, yo creo que eso es justo. Uno podría decir, porque uno de los objetivos de la jornada, obviamente, siempre se pone lo mismo, ¿no? Pero hay algo ahí. La vigencia del pensamiento de Millas. Entonces yo diría que Millas no está vigente hoy, porque el mundo que están haciendo es un mundo ante el cual él no hubiera tenido mucho que decir. No es una crítica a él, porque no es que él tuvo en condiciones de hacer otro, cambió el tiempo histórico. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿vale la pena estudiarlo? Por supuesto que sí. Estudiamos a Aristóteles. Y no porque nos parezca que la democracia ateniense, como él la conoció, el sistema que él defendió, sería algo que nosotros quisiéramos defender hoy. ¿No? Solo van a votar los varones, solo los varones con ciertas calificaciones económicas entre cierta edad. Eso es idea. Pero, ¿demerece eso Aristóteles? Yo diría que no. Miguel, ¿no hay una comprensión algo parcial en lo que tú planteas respecto de lo que es el proyecto de la modernidad? Porque el proyecto de la modernidad no es solo economicista, no es ni siquiera no solo, sino que primordialmente es un proyecto de racionalidad de la humanidad, de avance del ser humano en torno a su propia racionalidad, de la valentía, como dice Kant, de atreverse a ser un ser humano racional. Y el que parte del proyecto de la modernidad no se realice, no significa que el proyecto mismo sea una frustración, sino que el proceso histórico frustró el proyecto de la modernidad. Y en esto estoy nada más que aludiendo a los planteamientos de Habermas, que no creo que esté obsoleto. Y Millas, de alguna manera, pone énfasis en el proyecto de la modernidad en la parte espiritual, Sí. en la parte racional, en que hay una equivalencia entre ética y racionalidad. Y en eso no me parece que realmente pueda un avance tecnológico ciego desde un punto de vista humano ser visto como una nueva etapa que supere los intentos del ser humano por tener una conciencia más avanzada de su propio ser. Sí. Yo por supuesto comparto que el proyecto de la modernidad es algo complejo, Es algo muy complejo. polifacético, no, totalmente de acuerdo. Pero
Pero yo creo que la gente más, o alguna de la gente más despierta y cuyas especulaciones fueron más fértiles, se dieron cuenta al comienzo de la modernidad que había una diferencia radical entre los tiempos que estaban viviendo esas personas, 1700, y todo lo que venía antes. Entonces, yo entiendo así a Adam Smith. Dice, ¿cómo se producían los alfileres? Nuestros antepasados lo hacían de esta manera. Pero que va siempre tú hacia la parte tecnológica del avance del conocimiento, que tiene dos formas paralelas, porque ahí hay una valorización del apriorismo importantísimo. Al menos debe ser un defecto propio de los que trabajamos en el derecho, porque los derechos humanos son especulaciones, no somos iguales. Adscribimos derechos a los seres humanos para crear una sociedad que a través de los derechos se conforme como una sociedad mejor y más racional. Entonces, esa otra dimensión del apriorismo, el a priori crea todas estas teorías de la comprensión del universo que permiten a la tecnología el desarrollo de los cohetes y demás, y son a priori, antes de la experimentación. Sí. Entonces no hay un abandono, creo yo, de la línea a priori por lo experimental. Yo creo que precisamente la integración que intentó hacer Kant ya de las dos líneas del conocimiento son el fruto de parte de eso que tú llamas una nueva era. Yo creo que es parte de la modernidad. Esto es muy interesante, porque nosotros tenemos la suerte que lo podemos discutir más en detalle juntos, pero sí diría una cosa, aterrizando al comienzo, las chiquillas ahí protestando de esta forma que yo encontré estupenda. Uno aprende a contrastar en el colegio medioevo y modernidad. Le dicen que son dos cosas muy distintas. Ok, ¿entendió cómo son distintas? Sí. Pero ahora Renacimiento y modernidad son distintos, ¿eh? No, bueno, y para distintos... El Renacimiento es católico todavía, es religioso. Muy religioso. Claro, y la modernidad no es religiosa. O empieza a ser cada vez menos religiosa. Pero si tú dices, ya, veo en qué sentido la modernidad va por un camino distinto del medioevo. Ya, y puede hacer el esfuerzo inverso, puede ver en qué sentido convergen, qué cosas se mantuvieron constantes. Esto voy a decir una. No pensé que nunca iba a terminar diciendo estas cosas, pero en fin, es la fuerza de los argumentos, una constante. ¿Cómo era la familia medieval, donde había familias? Un hombre, una mujer y un montón de cabros chicos. ¿Y cómo es la familia moderna? Hasta ayer, un hombre, una mujer y un montón de cabros chicos. Y después vienen unos cambios que son, como dices tú, tecnológicos, en higiene, en prevención de mortandad infantil, etc. Y ahora las familias se han reducido, la familia de los últimos 80 años, la familia de los últimos 60 años, la familia después de la píldora, donde hay píldora, es una cosa totalmente distinta de la que había antes. Entonces, en ese sentido, el sentido del patriarcado, el medioevo ha durado mucho más la estructura de la familia, la manera de entender las relaciones entre las personas, de lo que uno hubiera podido pensar de una época en la cual ya algunos dicen, mire, sí, hay un creador del mundo, está bien, pero en realidad no está muy interesado en las criaturas una a una. Entonces como que se empieza a retirar. Bueno, pero no sé, había unas manos atrás. Marcelo, ¿tú estabas? No, ya está. Ok. Sí, quiero. A propósito de lo que dice la profesora Figueroa, quizás uno tendría que preguntarse si es que los fundamentos de la moralidad como racionalidad, como elección libre, se pueden mantener en un mundo en el que la penetración tecnológica explora cada vez más los condicionantes de esa libertad. Si uno va descubriendo las relaciones causales y sus resultados mediante la tecnología, es muy probable que llegue a un punto en donde no haya la incerteza que nos permite ser libres moralmente actualmente. Es decir,
que tengamos la certeza suficiente para saber cómo van a continuar los actos y que la moralidad misma de Millas esté, de Millas y de toda la modernidad, por supuesto, esté en la crisis precisamente de que no haya nada que elegir. No hay opción. No haya opción. Que la opción no sea... Pero la racionalidad te va a decir, precisamente porque los conocimientos están disponibles, precisamente por los medios tecnológicos nuevos, tu opción es la más racional. Antes era una opción tentativa hacia lo racional. Podría ser. Pero un hombre que es producto por completo de esta ciencia, ha penetrado tanto, quizás va a estar determinado no por completo, pero quizás su rango de acción va a ser mucho menos acotado. Entonces, o sea, va a ser mucho más acotado. Entonces, tal vez la vigencia de Millas en este contexto sea precisamente advertir acerca de lo que podría también significar un fin de la moralidad racional como la conocemos en una era digitalizada. Por eso no estoy tan seguro de que se conserve exactamente la línea kantiana o que se pueda seguir conservando por mucho tiempo más en este contexto tecnológico. ¿No? Esos son los que hablan de la posmodernidad. Hace mucho tiempo. En el fondo, complementando un poco lo que ya planteaba Oscar, que era algo muy parecido a lo que iba a decir, pero en el sentido de cuál puede ser la funcionalidad de seguir estudiando a Millas y por qué yo creo que no queda obsoleto. Quizás, por ejemplo, en su filosofía del derecho, él en el fondo intuyó un poco la discusión clásica que vemos en introducción de hard working y todo, pero no llegó ahí a hablar un poco de axiología del derecho y otros temas. Pero desde el punto de vista de los otros desarrollos dentro del humanismo que llevó a cabo Jorge Millas, en especial en el ensayo sobre el espíritu, o sea, la historia espiritual de Occidente, sí, yo creo que se enmarca de forma muy exquisita lo que es la imagen del ser humano racional, del ser humano individuo, para luego dar un primer paso a analizar fenómenos como los que describe Oscar. Que yo creo que Jorge Millas en ningún momento se le hubiera ocurrido que en el fondo la penetración de la tecnología del cuerpo humano ha sido tan fuerte como hoy. Uno puede ver distintos estudios de hace 1, 2, 3 años de cómo puede, por ejemplo, superar la depresión una persona por el mero hecho de efectuar ciertas descargas electromagnéticas en el cerebro, o cómo simplemente se construyen órganos completamente desde cero. Entonces, si bien todas las ideas que puede explicar, sobre todo como la antropología del ser humano que plantea Jorge Millas, no pueden ser exactamente aplicadas al día de hoy, sí sirven como un paso anterior para saber por qué tenemos que analizarlo en la actualidad. Porque es difícil hacer un análisis del ser humano frente a la tecnología actual si no sabíamos lo que pensábamos con anterioridad sobre el ser humano. Desde ese punto de vista, yo creo que no está necesariamente tan obsoleto su estudio. Yo no quise decir por obsoleto, no sé si dije obsoleto, pero yo creo que está en otra época histórica y que por eso no se le puede pedir, como esa gente que lee a Aristóteles y dice, sí, pero él es esclavista, así que no tengo que ir a estudiar nada de su raciocinio respecto de por qué defiende la democracia. Eso a mí me parece un error, un grave error. Entonces decir, este sujeto pensó en un contexto histórico que tiene enormes diferencias con el mío, quiere decir que hay, creo yo, cierto tipo de objeciones que no se le pueden formular. Son triviales, Si me permiten tratar un poco de eso, sí. También hay un punto que yo creo que es muy interesante también de la forma en que Jorge Millas concebía al ser humano, que tiene que ver con la influencia que recibe de Ortega y Gasset. Y desde ese punto de vista, todo eso que alimentó mucho como él concebía al ser humano, sirve mucho frente a las tecnologías, no solamente desde la condicionantes de la voluntad humana, sino también desde la masificación de las redes sociales, por ejemplo, y cómo las redes sociales actúan frente al individuo. Cómo este es un nuevo impacto, no solamente porque ya se podía ver en el fondo el individuo frente al hombre masa, pero ahora no solamente el hombre masa, sino el hombre masa tecnológico, que también es otro punto que yo creo que es muy curioso investigar desde las ideas de Jorge Millas de lo que es el ser humano. Yo pienso esto, por ejemplo... Tú miras el escudo de la Universidad de Chile, miras el corazón del escudo, donde se representa la antigua Facultad de Teología, y ¿qué hay? Una pirámide con un ojo. Ya los egipcios sabían que los seres humanos se conducen de una manera cuando creen que alguien los está mirando y de otra cuando creen que no los están mirando. Eso es muy antiguo, muy antiguo. Y por eso los masones están de acuerdo y usan el mismo símbolo, los católicos usan el mismo símbolo y nosotros teníamos, bueno. Pero con independencia de si haya o no hay un ojo divino que nos esté mirando a todos, cada vez hay más ojos que nos están mirando a todos. Esto no había ocurrido nunca antes.
Y cada vez hay más voces. Y yo diría que lo que uno ve de la conducta de las personas en las redes, de la inmensa mayoría de las personas, esto que horroriza a muchos, escandaliza a otros y no dejará de entusiasmar a unos cuantos, porque esa gente siempre hay, esta comprobación del nivel tan tosco de pensamiento, de las emociones tan burdas y tan intensas, de la capacidad de borrar al ser humano individual con una generalización, con un slogan. Yo creo que eso lo que nos está mostrando es que el proyecto de la modernidad que describe la profesora Figueroa, en realidad entusiasmaba a una parte muy menor de las sociedades. Y los otros, menos mal, no tenían voz. Así que nunca nos dimos cuenta. Pero ahora nos damos cuenta. Entonces ahora uno ve la liviandad con la que las personas difunden a sabiendas imágenes que son falsas para crear creencias falsas en las personas. Entonces, yo creo que el escenario, la pregunta, ¿qué papel le quedó a la razón en medio de este festival de las pasiones? Es una pregunta muy profunda y yo no sé si veo con grandes esperanzas el futuro de la contribución, que la razón va a seguir haciendo sus contribuciones en matemática, en física, en todo eso sí, y la erudición en historia, las ideas, desde luego que siento, todo eso. Pero esos son unos cenáculos, no son tan chicos, ¿eh? No son tan chicos. En el mundo hay, ¿cuántas universidades hay en el mundo? Sin entrar en sutilezas metafísicas de que esa no mereces, o sea, contando de la San Sebastián para arriba, digamos, ¿cuántas universidades creen que hay en el mundo? Hay como 20.000. Y hay universidades, las llamadas mega universidades, que tienen millones de estudiantes en una corporación. Así que por supuesto hay suficiente humus para que crezcan las plantas más diversas. Y ahí van los actuales académicos como agentes viajeros, pero de ideas. Viajando al Congreso, viajando al otro lado, creando amigos y lazos y redes. Es una especie así como vendedores viajeros de ideas. Y esa gente está muy entusiasmada. Y esa gente, muchísima, hace un trabajo espectacular. Yo no quiero que nada de esto se entienda como que lo estoy desmereciendo. No, para nada. Nunca había sido tan evidente cuán ignorantes somos. Porque nunca como hoy el conocimiento había estado surgiendo a borbotones de todas partes. Eso es lo que está pasando. Pero las masas parece que están bien cerca de lo que eran las masas siempre. En la Biblia, Dios le dice a su gente, no sigas a la mayoría detrás de la injusticia. Porque la mayoría está empujando para allá, no vayas tú. Así que esto ya se sabía hace mucho rato, que esa no es la opción correcta, que a la masa había que decirle, no sigas a la mayoría, no sé por qué seguir a la mayoría. Si es injusto, no sigas. ¿Me entienden? En cambio, en nuestro tiempo, yo no sé cómo vamos a hacer para parar a la mayoría. Las mejores predicciones del desastre de la modernidad las dieron todas las encíclicas papales de 1832 en adelante. Todas. Todo es lo más hasta la instrumentalización del ser humano por la economía. Sí. Así que lógico, no es un gusto por la modernidad. ¿Qué opinión podría tener Milla hoy en día de cómo están las universidades, todas las universidades, en especial de las universidades chilenas? Porque él tenía una idea y defensa de las universidades bien particular. ¿Cómo se podría ver esa defensa hoy en día en todas las universidades chilenas? Bueno, yo creo que la universidad que Millas prefería era una universidad elitista pero abierta. Millas es un graduado del Instituto Nacional Barros Arana, ahí estaban internados, ahí había pensionado, y eso evidentemente le parecía muy bien, encontró, pero eso era elitista, el Instituto Nacional elitista, el Barros Arana elitista, o sea, quiere decir, si usted me da los mejores, uno mira a los compañeros de Millas, empezando por el poeta Parra, ¿no? Y hay 4 o 5 que son, en fin, extraordinarios, lo cual demuestra
que si uno quiere ofrecer educación de calidad a la minoría, abierta al origen de esa minoría, pero eso se puede, yo diría que esa es la universidad que le acomodaba a Millas. Entonces las universidades, como tenemos ahora, con, no sé, decenas de miles, varias decenas de miles de estudiantes, y que justo coincide, las que tienen más estudiantes son las que tienen peor calidad, yo creo que eso para Millas hubiera sido una cosa muy triste de comprobar. Porque a medida que disminuye el entrenamiento, la acumulación de conocimiento fáctico de las personas, a medida que todo eso disminuye, las posibilidades de la razón también disminuyen. Y de convencerse de posiciones distintas a las que uno entra en el debate, en fin, eso disminuye. ¿Una más y nos vamos? Sí. Ok. Sí, mencionó a los economistas como una ocupación paradigmática en estos tiempos y que el giro con la modernidad estuvo centrado en el conocimiento, en el entendimiento de cómo obtenemos el conocimiento. ¿Cuál sería el giro en la era digital? Por ejemplo, si yo quisiera aconsejarle a alguna persona a qué dedicarse, probablemente le diría, mira, pensando en cómo se vienen los tiempos, quizás no te conviene ser ni economista ni abogado, sino que quizás... Mi hija está estudiando peluquería y cosmética. No tiene ningún interés en un doctorado en Oxford, ni en entrar a la escuela, ni a la FEN. Quiere poder viajar, tiene la certeza que la gente se va a querer seguir viendo bien, que esto, no sé, yo no podría hacer una cosa. Obviamente, yo por ejemplo me siento muy disminuido porque yo no puedo programar, no sé programar, and it's too late. No quiero tener la frustración de tratar de aprender algo formal de nuevo, que alguna vez pude hacer, y comprobar que no puedo. Prefiero quedarme analfabeto. No sé programar. Pero yo diría que personas que quieran ir a algún sitio, jóvenes, tienen que saber programar. Igual que tienen que saber 3 lenguas por lo menos. Y tienen, por supuesto, que dedicarle una buena parte del día a leer y a conversar. Y no es un elogio de la vida erudita, pero si usted se va a dedicar al estudio, dedíquese al estudio. Y esto es en serio, no es una broma. Y las personas que se dedican en serio a los muy distintos campos del conocimiento, son unas personas admirables. En general hay bastante consenso entre los que saben quiénes son esos. No hay diferencias grandes. He contado otras veces, mi querido supervisor, Sir Peter Strawson, reseñó el libro famosísimo de Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ¿no? La filosofía y el espejo de la naturaleza. Y el comentario de Strawson, yo lo encuentro magnífico, dijo, well, clearly wrong, but words of publishing. O sea, está equivocado, pero esa opinión va a avivar la discusión, entonces sí, publique el libro. ¿Me entiende? Un nivel tan lejano al que todavía tenemos nosotros, si no coincide con mi opinión, mejor que no se escuche. Incluso en la universidad. ¡Qué horror! Afuera, en la calle, no me da lo mismo, pero aquí... Bueno, muchas gracias por la atención, la presencia.